Quiero contarte algo que nadie me enseñó en la vida real, pero que entendí el día que leí este libro. Y ojalá alguien me lo hubiera explicado antes, porque me habría ahorrado años de frustración, cansancio y sentir que nunca avanzo. Durante mucho tiempo, viví creyendo que trabajar duro era suficiente, que mientras yo me levantara temprano, cumpliera, hiciera mis horas y fuera una buena persona, la vida me recompensaría. Pero la verdad es que no. Yo trabajaba, y aún así el dinero nunca se quedaba conmigo. Siempre era lo mismo. El sueldo entraba y desaparecía. Una factura, un gasto inesperado, una salida, un capricho, un problema. Y vuelta a empezar. Como si estuviera corriendo en una rueda que no va a ninguna parte. Y llegó un momento en el que me cansé. Me cansé de sentirme atrapado, de sentir que no avanzo, de sentir que la vida se me escapa pagando cosas que ni siquiera recuerdo haber disfrutado. Fue en ese momento cuando cayó en mis manos el hombre más rico de Babilonia. Y aunque suene exagerado, este libro me abrió los ojos, pero no porque me enseñara a ganar mucho dinero, sino porque me enseñó algo más importante, a manejarlo, a respetarlo, a entenderlo. Lo primero que encontré fueron dos hombres, Bansir y Kobi. Dos trabajadores como cualquiera, como tú y como yo. Hombres que daban todo lo que tenían, pero aún así vivían siempre igual, sin progreso, sin ahorros, sin ilusión, sin futuro. Y cuando los leí, sentí algo extraño. Me vi reflejado en ellos. Esa sensación de trabajo tanto, ¿y para qué? Esa mezcla de cansancio, frustración y resignación. Ahí entendí que mi problema no era que trabajaba poco. Mi problema era que trabajaba sin dirección, sin estrategia, sin un plan que me acercara a algo. Y entonces aparece Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Un hombre que no nació rico, que no tuvo contactos, que no tuvo oportunidades mágicas. Un hombre común, pero con una diferencia enorme. Aprendió a manejar su dinero cuando todavía no tenía nada. Y la frase que más me golpeó fue esta: la riqueza no llega por cuánto ganas, sino por cuánto conservas. Esa frase cambió mi vida, porque yo siempre creí que la solución a mis problemas era ganar más. Más sueldo, más horas, más trabajo, más esfuerzo. Pero no, ese era mi error. La verdadera solución estaba en cómo yo manejaba el dinero que ya tenía. Y ahí fue cuando me encontré con la ley que transformó todo. Págate a ti primero. Al principio sonaba raro. ¿Cómo me voy a pagar a mí mismo si apenas llego a final de mes? Pero cuando lo pensé con calma, entendí la verdad. Todos gastamos primero, y ahorramos si sobra. Pero nunca sobra. Nunca. Ese día hice algo que jamás había hecho. Decidí guardar un 10% de todo lo que ganara. Y no importaba si era mucho o poco. Ese 10% era mío, sagrado, intocable. Y cuando lo hice, sentí algo que nunca había sentido: control. Por primera vez no trabajaba solo para los demás, solo para pagar cuentas. Trabajaba también para mí, para mi futuro, para mi libertad. Luego entendí otra verdad igual de poderosa. Confundimos deseos con necesidades. Esa frase me dolió. Porque era verdad. Yo gastaba por impulso, por emoción, por ansiedad, por aburrimiento. Compraba cosas que no necesitaba, solo para sentirme mejor un par de minutos. Y después, volvía a estar igual. Cuando empecé a mirar mis gastos con honestidad, descubrí algo. No necesitaba ganar más. Necesitaba gastar menos en tonterías. Y ahí apareció la tranquilidad. Esa tranquilidad que nunca había tenido. Esa paz de saber que el dinero ya no me controla. Soy yo quien lo controla a él. Y entonces llegó la lección que realmente me transformó. Haz que tu dinero trabaje para ti. Arkad explica que el dinero, por sí solo, no crece. Debe ser invertido, movido, multiplicado. Cada moneda es un trabajador. Si la usas bien, trae más monedas. Si la gastas, desaparece para siempre.
Desde ese día dejé de ver el dinero como algo que se va y empecé a verlo como un ejército que puedo construir. Un ejército pequeño hoy, pero poderoso mañana. Y ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto. La riqueza no es un destino, es un camino de decisiones pequeñas, consistentes, disciplinadas. Un camino que empieza con respeto, con claridad, con intención. Y ese camino empezó para mí el día que leí este libro. El día que entendí que yo no estaba condenado a vivir siempre igual, que no estaba atrapado, que no era tarde, que todavía podía cambiar mi vida si empezaba hoy. Este es el comienzo de lo que aprendí, y lo que sigue es aún más profundo. Después de entender que debía pagarme a mí primero y controlar mis gastos, seguí leyendo el libro con una sensación rara. Era como si cada página me estuviera diciendo algo que yo siempre había sabido, pero nunca había querido aceptar. Porque una cosa es trabajar duro, y otra muy diferente es trabajar con inteligencia. Y lo siguiente que aprendí me hizo ver por qué yo llevaba años estancado, por qué el dinero se iba tan rápido, y por qué nunca había podido avanzar de verdad. El libro hablaba de algo que jamás me enseñaron en casa, ni en la escuela, ni en ningún trabajo: la importancia de proteger el dinero. Siempre pensé que mi problema era que no ganaba lo suficiente, pero lo que no veía era que, incluso cuando tenía un poco de dinero ahorrado, yo mismo lo ponía en riesgo con decisiones impulsivas, apuestas rápidas, compras emocionales, supuestas oportunidades que en realidad eran trampas, personas prometiendo ganancias mágicas. Y Arcad decía algo que me golpeó muy fuerte. El dinero es tímido, va hacia quien lo cuida y huye de quien lo malgasta. Me quedé pensando en esa frase durante días, porque era exactamente mi vida. Yo ganaba, pero no sabía guardar. Guardaba, pero no sabía proteger. Y terminaba igual, una y otra vez. Ahí entendí que el dinero no se respeta solo. Tú tienes que respetarlo, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que elegir dónde lo pones y dónde no. Y entonces aprendí otra verdad que cambió mi manera de tomar decisiones. Nunca arriesgues en algo que no entiendes. Esa frase fue casi dolorosa, porque me hizo recordar todas las veces que metí dinero sin pensar. Negocios que no entendía, personas que prometían demasiado rápido, inversiones que sonaban increíbles, y luego desaparecían. Y claro, yo perdía, siempre perdía. Ese día entendí que el dinero no se multiplica con impulsos, se multiplica con conocimiento. Y ahí fue cuando empecé a hacer algo nuevo. Antes de poner dinero en cualquier cosa, me preguntaba a mí mismo: ¿puedo explicar esto con claridad? ¿Sé cómo funciona? ¿Sé dónde va el dinero? ¿Sé qué gano y qué arriesgo? Si la respuesta era no, no invertía. Y esa simple regla me salvó de muchos errores que antes pagaba caro. Pero lo más profundo de esta parte del libro llegó después. Una frase que hizo que todo encajara en mi mente. Cada moneda tiene un propósito. Antes yo veía el dinero como algo que entra y sale. Ahora lo veía como un ejército que yo tenía que dirigir, un ejército que necesitaba órdenes claras, un ejército que podía crecer si lo ponía a trabajar. Empecé a pensar en cada euro como un trabajador pequeño, sí, pero un trabajador que podía traerme más euros si yo lo usaba correctamente. Y al mismo tiempo, entendí algo que cambió por completo mi mentalidad. La riqueza no depende del talento. La riqueza depende de la disciplina. No necesitas ser un genio. No necesitas tener suerte. No necesitas haber nacido rico. Solo necesitas hacer lo correcto. Y hacerlo todos los días. Un pequeño ahorro. Un gasto menos. Una inversión bien pensada. Una decisión inteligente. Una tentación que decides evitar. Una oportunidad que eliges con cabeza fría. Eso es riqueza. Eso es libertad. Eso es lo que nadie nos enseñó,
pero todos deberíamos saber. Cuando terminé esa parte del libro, me di cuenta de algo importante. El problema nunca fue el mundo. El problema era mi mentalidad. Yo trataba al dinero como si fuera infinito, como si pudiera gastarlo sin pensar, como si siempre fuera a volver. Pero la verdad es otra. El dinero vuelve, solo cuando sabe que puede confiar en ti. Y desde el momento en que empecé a tomar decisiones más sabias, más calmadas, más conscientes, mi vida empezó a cambiar. Mis ahorros empezaron a crecer. Mi estrés bajó. Mi forma de ver el futuro se hizo más clara. Y eso fue solo el comienzo. Después de entender que debía proteger mi dinero y no arriesgarlo en cosas que no comprendía, empecé a leer el libro de una forma diferente. Ya no era solo un texto antiguo, era una guía directa, una conversación íntima con alguien que ya había vivido lo que yo estaba viviendo. Lo siguiente que descubrí fue algo que nunca me habían enseñado en mi vida: la importancia de crear fuentes de ingreso que no dependan de mi fuerza física ni de mi tiempo. Yo siempre había creído que mientras más trabajara, más dinero tendría. Pero no, ese pensamiento es una trampa que te cansa, te agota, te rompe, y aún así no te deja avanzar. Arcade explicaba algo que me hizo parar de leer durante un buen rato. El trabajo duro te da un ingreso, los activos te dan libertad. Y ahí fue cuando me di cuenta de la diferencia entre trabajar para vivir y construir riqueza de verdad. Porque un sueldo, por más bueno que sea, siempre está limitado. Siempre depende de tu tiempo, de tus horas, de tu cuerpo. Y tu cuerpo se cansa, tu energía se agota, tu salud se desgasta. Pero los activos, esos no se cansan, no duermen, no piden días libres, no necesitan vacaciones. Pueden seguir trabajando para ti incluso cuando tú no estás bien. Esa idea me abrió la mente. Entonces empecé a observar mi vida y me pregunté algo que jamás me había preguntado. ¿Qué tengo hoy que pueda convertirse en un activo? Y la respuesta fue dura. No tenía nada. Todo lo que compraba perdía valor. Todo lo que ganaba lo gastaba. Todo lo que construía era para otros, nunca para mí. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Tenía que empezar a construir activos desde cero. El libro lo explicaba simple, como siempre. No se trata de empezar con mucho. Se trata de empezar. Un pequeño ahorro que genera intereses. Un negocio sencillo. Una herramienta. Un conocimiento que luego puedes vender. Un producto digital. Una inversión pequeña pero constante. Algo que genere, aunque sea poco, porque cuando ese poco se repite cada mes, se convierte en algo grande. Y fue aquí cuando entendí otra verdad muy profunda. Las oportunidades no llegan a quien las espera, llegan a quien se prepara. Yo esperaba que la vida me diera una oportunidad. Esperaba que apareciera algo grande. Esperaba que el dinero llegara solo. Pero un día me dije a mí mismo, ¿cómo va a llegar una oportunidad si yo no tengo nada preparado para recibirla? Ese día cambié. Ese día decidí dejar de esperar y empezar a construir. Y así fue como, poco a poco, mi mentalidad se transformó. De trabajador a creador, de gastador a inversor, de persona que usa el dinero sin pensar, a persona que lo dirige, que lo ordena, que lo hace crecer. Lo siguiente que aprendí me dio una perspectiva aún más profunda sobre la vida. La riqueza no se crea en un día, se crea en silencio. Ese concepto me tocó mucho. Estamos acostumbrados a ver resultados rápidos, vidas perfectas en redes, éxitos instantáneos. Pero la realidad es otra. El crecimiento real sucede detrás de cámaras. Sucede cuando nadie te ve. Sucede en decisiones pequeñas, en renuncias, en disciplina, en paciencia. Sucede en esos momentos donde tú haces lo correcto, aunque nadie te aplauda. Ese pensamiento me dio una paz enorme.
porque entendí que no estaba fallando, estaba construyendo. Y construir lleva tiempo. Y lo más importante, por primera vez, estaba construyendo algo para mí. Algo que no dependía de jefes, ni de sueldos, ni de favores, ni de suerte. Dependía solo de mí, de mi visión, de mis decisiones, de mi disciplina. A partir de ese día, empecé a pensar diferente. Mis metas cambiaron. Mi energía cambió. Mi relación con el dinero cambió. Y lo que más me sorprendió es que mi confianza también cambió. Porque cuando empiezas a tomar decisiones que te acercan a la libertad, la vida empieza a sentirse diferente, más liviana, más clara, más tuya. Y este libro me dio eso: claridad, dirección, propósito, y la sensación de que todavía estoy a tiempo de construir algo grande. A medida que seguía leyendo este libro, hubo un momento en el que algo dentro de mí hizo clic, porque hasta aquí ya había entendido cómo ahorrar, cómo proteger mi dinero y cómo empezar a construir activos, pero me faltaba algo más profundo, algo que el libro explica con una claridad increíble: la importancia de elegir bien a quién escuchas. Durante años yo había tomado decisiones basándome en consejos de personas que, sinceramente, no tenían resultados. Amigos que opinan sin saber. Gente que critica lo que no entiende. Personas que te recomiendan caminos que ellos mismos nunca han recorrido. Y un día leyendo, me encontré una frase que me atravesó: nunca pidas consejo financiero a quien no tiene dinero. Parece obvio, pero mira cuántas veces hacemos justo lo contrario. Ahí me di cuenta de que muchas de mis decisiones malas no nacían de mis ideas, sino de escuchar a la gente equivocada. Me pregunté, ¿cuántas oportunidades perdí por escuchar miedo ajeno? ¿Cuánto dinero perdí por seguir consejos de personas que nunca hicieron nada? Esa reflexión me dolió, pero también me liberó, porque entendí que no debía sentirme culpable. Solo debía dejar de repetirlo. Desde ese momento, hice algo que me cambió la vida. Empecé a escuchar solo a personas que ya estaban donde yo quería llegar. Personas con resultados. Personas con disciplina. Personas que saben lo que cuesta construir algo real. Y entonces el libro me enseñó otro principio poderoso: rodéate de quienes conocen el camino. No puedes crecer si estás rodeado de personas que se conforman. No puedes subir si todos a tu alrededor quieren quedarse en el mismo sitio. No puedes avanzar si vives escuchando excusas, quejas y miedo. Yo necesitaba rodearme de mentes fuertes, de personas que pensaran grande, de gente que mirara hacia adelante, de quienes no se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. Y ahí comprendí la importancia de algo que nunca había valorado tanto: el ambiente. Tu ambiente puede hacerte rico, o puede hundirte sin que te des cuenta. Después el libro me dio otra enseñanza hermosa, más espiritual, más humana, pero igual de importante. El hombre que comparte su conocimiento, lo multiplica. Eso me cambió, porque entendí que la riqueza no es solo acumular dinero. También es acumular experiencias, aprendizajes, sabiduría. Y cuando compartes eso, no lo pierdes. Al contrario, lo fortaleces. Ahí fue cuando descubrí algo que no esperaba: que este libro no solo estaba cambiando mi relación con el dinero, estaba cambiando mi relación conmigo mismo. Me sentía más consciente, más despierto, más atento a mis decisiones. Empecé a notar que, mientras más orden había en mi mente, más orden aparecía en mi vida. Menos estrés, menos impulsos, menos caos. Y entonces encontré una de las lecciones que más me tocó el alma: no puedes construir riqueza si por dentro estás roto. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo, porque era verdad. No puedes manejar tu dinero si no manejas tus emociones. No puedes crecer si estás lleno de miedo. No puedes avanzar si siempre dudas de ti mismo. La estabilidad externa empieza por dentro, en cómo piensas,
cómo actúas, cómo decides, cómo te hablas. Ese día entendí que la riqueza real no empieza en la cartera, empieza en la cabeza. Y ahí empezó un trabajo interno que yo no esperaba. Cerrar ciclos, cuidar mi salud mental, ordenar mis pensamientos, dejar ir cosas que me frenaban y empezar a hablarme con respeto. Porque para manejar el dinero, primero tienes que aprender a manejar tu vida. Y este libro me dio esa claridad, esa calma, esa sensación de que sí es posible cambiar, de que sí hay un camino, de que sí puedo construir algo grande, incluso empezando desde cero. Y lo más importante, me dio la confianza de que tengo lo necesario para hacerlo. Cuando llegué al final de este libro, sentí algo que no esperaba. No era solo motivación, era claridad. Una claridad tan fuerte que parecía que alguien por fin me había dado un mapa que yo llevaba años buscando sin encontrar. Y lo más sorprendente es que ese mapa no estaba hecho de trucos, ni de secretos, ni de fórmulas mágicas. Estaba hecho de algo mucho más sencillo, pero al mismo tiempo mucho más profundo. Principios. Principios que puedes aplicar, tengas la edad que tengas, ganes lo que ganes, vivas donde vivas, estés como estés. Principios que no dependen de suerte, ni de contactos, ni de oportunidades especiales. Dependen solo de ti. Lo siguiente que aprendí del libro me hizo ver la vida de otra manera. La riqueza no es un destino al que llegas, es un camino que construyes. Y ese camino está lleno de decisiones pequeñas, de hábitos, de disciplina, de paciencia, de valentía y de un compromiso contigo mismo que nadie más puede tomar por ti. El libro cuenta la historia de personas que empezaron sin nada, igual que yo, igual que tú, pero que decidieron cambiar su mentalidad antes de cambiar su bolsillo. Y cuando entendí eso, todo tuvo sentido, porque la verdad es que ninguno de nosotros está condenado a quedarse donde está. Todos podemos avanzar, todos podemos mejorar, todos podemos construir algo grande si empezamos hoy. Pero hay algo más que descubrí, algo que no esperaba encontrar en un libro de dinero, y que terminó siendo la parte más valiosa. La riqueza más importante que puedes tener es tu propia transformación, porque cuando tú cambias, todo cambia. Tu manera de pensar, tu manera de trabajar, tu manera de tomar decisiones, tu manera de ver el futuro. Y entonces entiendes que el dinero no es el final. El dinero es una herramienta para darte opciones, para darte libertad, para ayudarte a cuidar de los tuyos, para construir una vida a tu medida. Eso fue lo que este libro me enseñó, que la libertad no se busca afuera, se construye desde adentro, que la riqueza no empieza cuando ganas más, empieza cuando piensas mejor, que el dinero no te cambia, te amplifica, te muestra quién eres en realidad. Y ese fue el mayor regalo que me dio esta lectura, la sensación de que sí puedo, de que todavía estoy a tiempo, de que aún puedo crear una vida diferente, una vida donde no sobrevivo, sino que vivo, realmente vivo. Por eso, hoy, comparto esto contigo, porque si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, quizá tú también necesitabas este mensaje. Quizá tú también estás buscando una salida, una guía, una dirección. Y quiero que sepas algo, no estás solo, no estás tarde, no estás roto, solo necesitas empezar. Un paso, un hábito, una decisión, una moneda bien usada, un cambio pequeño, que con el tiempo se vuelve gigante. Y si todo lo que has escuchado te ha servido, si te ha hecho pensar, si te ha despertado algo por dentro, entonces te invito a seguir este camino conmigo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame, porque lo que viene después puede transformar tu vida tanto como transformó la mía.